se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Quiero comenzar con algo sumamente interesante e importante que todos nosotros debemos entender, por lo menos en este tiempo. Usted y yo debemos comprender de una vez por todas que esta nación no está pasando por su mejor momento, y yo me atrevo a decir que lejos de no solamente estar no pasando por su mejor momento, yo creo que está pasando por su peor momento de la historia. Inclusive peor que en aquel momento donde esta nación experimentó una guerra feroz en términos civiles. Para muchos que no entienden los tiempos, que no disciernen el momento, que no contemplan lo que realmente esta nación está viviendo, pues viven su vida como si esta nación fuera lo que en algún momento fue y que claramente ya no es, y que muchos esconden en las noticias, y que nosotros debemos entender que como hijos de Dios debemos prestar atención. Esta nación está hundida en una de las peores oscuridades morales, espirituales, sociales, económicas, cual nunca antes en su historia lo experimentó, a pesar de que tampoco tiene tanta historia en términos históricos. Y la iglesia es la esperanza de esta nación. Es decir, usted y yo. Pero lamentablemente la iglesia se ha dejado seducir por el espíritu que gobierna esta nación. Y el espíritu que gobierna esta nación es un espíritu materialista. Es un espíritu dominado por la ambición y el egoísmo, que ha apagado el fuego espiritual de los creyentes. Y esta nación poco a poco se ha ido apartando del cristianismo para transformarse en una nación bastante atea, es decir, bastante materialista, bastante egocéntrica. Y el sector o gran parte del sector de fe que quedó en esta nación dejó de ser cristiana para ser creyente. Y uno dirá, pero no es lo mismo, pastor. No confunda ser un creyente con ser cristiano. El creyente cree en la existencia de Dios, el cristiano vive como Cristo vivió. Entonces, todo cristiano es creyente, pero no todo creyente es cristiano. Y esta nación se ha envuelto en una situación tan difícil que hoy día no estamos entendiendo, y la iglesia está tan sumergida en su mundo, y digo su mundo, no estoy hablando del mundo de Dios, en su mundo personal, en sus problemas personales, en sus ambiciones, en su agenda, que claramente no está entendiendo el peligro en que estamos. Somos como ciegos caminando hacia un precipicio, y son muy pocos los atalayas que le están diciendo, dejen de caminar en esa dirección porque están a punto de caer en el peor de las desgracias. Esta nación está envuelta en un juicio inminente de parte de Dios. Míreme todo el mundo, míreme. Dios sigue siendo Dios en los tiempos. ¿Me siguen? A ver, ayúdeme, por favor, dígame amén. A ver, Dios sigue siendo Dios. Por ejemplo, si yo veo que alguien está camino hacia un precipicio y yo, lejos de decirle, hey, ¿para cómo lo veo? Con los ojos vendados, y yo estoy viendo que se está cayendo a un precipicio, ¿cuál sería el trabajo moral? Ya que esa persona no puede ver, pero sí puede escuchar, yo tengo que, por obligación moral, gritarle y decirle, para, por lo menos para. Y después que le digo para, tengo que decirle, da la vuelta, que es la palabra para arrepentimiento en el Nuevo Testamento, es metanoia, dar una vuelta en U, metanoia. Hey, arrepiéntete, da una vuelta en U, vas en una dirección de perdición, da vuelta. En el Antiguo Testamento no es la palabra metanoia porque no está escrita en griego, es en hebreo, es la palabra volveos. Vuelvan a Dios, porque es en el único lugar donde van a poder evitar el precipicio y encontrar rescate para sus vidas. Es una obligación moral y espiritual
Ahora, ¿qué ha pasado? Si yo, ejemplo, veo que una persona va en una dirección de perdición con los ojos tapados, pero veo que va con los bolsillos llenos de dinero. Y esa persona que va con los ojos tapados, ¿ok? Lo que quiere escuchar es que en esa dirección va bien. Y si yo le digo que va bien, esa persona me va a dar dinero. Entonces yo me paro de este lado y yo tengo que pensar, o salvo a esta persona del precipicio, o aprovecho lo que me está pidiendo que yo le diga para yo poder apoderarme de su dinero. ¿Qué debe hacer la persona que está de este lado? Pero si yo tengo más interés en su bolsillo que en la persona, ¿qué le voy a decir a la persona? Esto lo que le estoy diciendo es profundo, ¿ok? Si yo estoy más interesado en lo que esa persona lleva en el bolsillo y esa persona me está diciendo a mí con los ojos vendados, no quiero que me digas que regrese a ningún lugar ni que dé ninguna vuelta, yo quiero que tú me digas que en la dirección en que voy bien. Entonces, ahora, ¿quién está? ¿Quién es el que realmente tiene que priorizar cosas? El que tiene los ojos abiertos y que sabe hacia dónde se dirige. Pero si la persona ama más lo que lleva en el bolsillo que el corazón y el alma de esa persona, ¿qué es lo que le va a decir? Sigue, no me importa dónde te vas a caer. Ese es el evangelio que en gran medida vivimos hoy. Personajes que se disfrazan de ministros de Dios y le van diciendo a la gente, a pesar de que saben que el camino que han tomado es un camino de perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, entonces se paran y les dicen, vamos, sigues, no escuches a esa gente religiosa que te amenaza o que te pone miedo, que te dice que Estados Unidos está mal, que la guerra, que la situación, que los problemas, que tu vida de pecado, no le hagas caso, ya Cristo te perdonó, Cristo es el amor de tu vida, así que tú sigue en esa dirección, sigue en esa dirección. Dice la Biblia, son ciegos, guías de ciegos. Pregunto, ¿con quién Dios se enojará más? ¿Con el vendado que tal vez quiere que le digan lo que quiere escuchar? ¿O con aquel que lo incentiva y le dice? Bueno, la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces mi deber como pastor es hacerle entender que Estados Unidos y el mundo está en un proceso de putrefacción. Ya ni siquiera es descomposición, es putrefacción. Pudredumbre, oscuridad gobiernan las naciones. Y usted dirá, pero bueno, pastor, ya Cristo viene. Esa es la mentalidad errónea. Porque sabemos que un día Cristo va a venir por segunda vez. Acá el problema es que nosotros no queramos cumplir nuestra labor y que no nos importe nada, que el mundo se caiga a pedazos, que esta nación navegue en una oscuridad terrible y decir, bueno, pastor, ya está. No, ya está nada. Usted y yo somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. El problema no es la densa oscuridad que gobiernan y que rigen las naciones. El problema es que la iglesia no quiere ser luz. Queremos ser creyentes de 4 paredes. Queremos ser creyentes dominicales. No queremos asumir nuestra responsabilidad. Y no nos importa cuánta gente se está muriendo. No nos importa cuánta gente se está cayendo al precipicio eterno. No nos interesa. ¿Por qué? Porque estamos más envueltos en el chisme de que aquel me saludó, no me saludó, este me cae bien, aquel no me cae bien. Estamos tan envueltos en nuestros propios problemas que nos hemos vuelto apáticos a la necesidad de este mundo.
Damas y caballeros, ¿Cristo va a regresar un día? Sí, el día y la hora no lo sabe nadie, pero entre tanto que Cristo regresa, usted y yo debemos asumir la responsabilidad que Dios nos otorgó como iglesia. No estamos llamados a ser creyentes de domingo, estamos llamados a ser sal y luz de la tierra. Entonces hay gente que todavía no lo ha entendido. Entonces la gente dice, pastor, no pasa nada en Estados Unidos, la guerra es para allá. La guerra es para allá, pastor. Nosotros estamos en medio de 2 océanos. Así que para que nos agarren a nosotros, pastor. No has entendido nada. Nada has entendido. Porque el problema de Estados Unidos no está del otro lado del Atlántico ni del otro lado del Pacífico. Ya está acá. Ya está acá. Pero como la iglesia nunca acciona, siempre reacciona. Mientras no me pase a mí, que se pueden morir todos. No hemos entendido nada. Y mi deber como pastor es alumbrar y hacerles entender que Dios nos trajo con un propósito mucho más sustancioso que ser simples creyentes. Que Dios nos trajo a este país para darnos algo mucho más sustancioso que algún bien material. Gloria a Dios por los que han podido comprar su casa, por los que han podido prosperar un poco económicamente. Gloria a Dios por eso. ¿Sí o no? No estoy satanizando ese bienestar. Lo que estoy diciendo es que muchos resignan su bienestar espiritual con tal de lograr ese bien material. Y allí nos comenzamos a adentrar en un tiempo peligroso. Y les hablaba a los hermanos del primer servicio. Cuando nuestra vida espiritual se apaga, solo nos queda esperar una horrenda expectación de derrota. No hay forma de ser victoriosos en la fe con una vida espiritual raquítica, apagada. No importa cuánto uno profese creer, no importa cuánto uno presuma tener fe, porque tener fe es mucho más de decir yo creo ciegamente. Ya arrancaste mal, porque la fe no es ciega, la fe tiene un fundamento, y el fundamento es la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe no es una creencia superficial, meramente de expectación de lo que Dios puede llegar a hacer por mí. Es mucho más que una imaginación. La fe es un fundamento sólido, inquebrantable, que no le da lugar a la duda. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no tiene duda, la fe es algo que claramente se fundamenta en la roca inconmovible, que es la palabra de Dios, que a la vez es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando yo les dije a ustedes que Dios sigue siendo Dios en el tiempo, es que todos nosotros debemos entender que si Dios sigue siendo Dios, Dios no deja a nadie sin gracia cuando se convierte a Cristo, y no deja a ningún pueblo sin juicio cuando lo rechaza. Lo voy a volver a decir porque esto está poderoso. Dios jamás dejará sin gracia a alguien que se convierte a Cristo, pero también nunca dejará sin juicio a un pueblo que lo rechaza. Porque la gracia es para los que se convierten y el juicio es para los que lo rechazan. 40 años antes de que se desatara la guerra civil en los Estados Unidos, Thomas Jefferson, quizás no un gran creyente, pero que entendía los tiempos, dice: cada vez que veo la condición de mi nación, tiemblo en la justicia de Dios. 40 años después se desató la guerra en los Estados Unidos de América más sangrienta que afectó a esta nación. Jefferson lo sabía. Y no crea ustedes que estamos nosotros muy lejos de esa situación. Dios ha contemplado el estado espiritual de esta nación, cómo se ha volcado a la idolatría, al amor por el dinero, a la oscuridad, templos
templos satánicos de manera descarada, la aprobación del aborto de manera descarada, promover el triple X, porque de acá salió la fábrica a todo el mundo, adoctrinar sexualmente, prostitutamente a los matrimonios a nivel mundial. En términos morales y sexuales, el Oriente nos gana a nosotros. ¿Y usted cree que eso lo va a dejar Dios sin juicio? Claro, uno dirá, bueno, pero pastor, acá hay cristianos. No, acá hay creyentes. Porque cuando Dios iba a destruir por el pecado moral y espiritual que azotaba la tierra de Sodoma y de Gomorra, Abraham comienza a negociar con Dios. Señor, si hubiese 50 justos, ¿tú no perdonarías a esa nación, a esa ciudad? Y Dios le dice, con 50, ¿sabe cómo los perdono? ¿No hay 50? No. Y comenzó, ni 10. Qué triste sería que Dios, en una nación con casi 350 millones de habitantes, mirara hacia abajo y dijera que en Estados Unidos no hay ni siquiera 100 justos que se paran en la brecha a clamar. Las iglesias están llenas de creyentes, pero en sus casas no oran, no buscan, son apáticos. Cuando se trata de hacer billete, se desvelan, hacen vigilia, tienen doble turno, trabajan, no hay problema. Pero cuando los mando a orar, ninguno se despierta, ninguno clama, y todos presumen ser grandes cristianos, pero se han adormecido en la fe. Qué triste sería que Dios mirara a los Estados Unidos y no contemplara en ninguno de nosotros atalayas de su reino. Pero qué bueno sería que Dios mirara a esta esquina de Hialeah y dijese, en Sanando las Naciones, allá hay gente apasionada por mi presencia, adoradores en espíritu y en verdad, intercesores que se paran en la brecha, que claman, que claman, que claman, que claman. Yo no sé, pero la diferencia en este tiempo la puede hacer la iglesia. Y de eso quiero hablarles. Busqué uno que se parase en la brecha para que yo no destruyese la tierra. Imagínense el poder que tiene la oración de los hijos de Dios en medio de una oración. No está hablando de la destrucción del diablo solamente, no. Está hablando de detener un juicio de Dios. Cuando Dios vio que el pecado de Nínive era pero tan fuerte, Dios levanta a un profeta y le dice, andá y pregoná. Hablale que se arrepientan, que ayunen, que se vuelvan a mí, y yo les voy a perdonar. Como Jonás sabía que Dios es bueno y grande en misericordia, y él odiaba tanto, pero odiaba tanto a los de Nínive, que dicho sea de paso, son los iraníes. Nínive en aquel entonces era lo que después terminó siendo el imperio persa. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hacen los cristianos evangélicos de nuestros días hoy? En vez de ponerse a orar, lo que hacen es ponerse en contra de Irán y a poner en las redes sociales, love Israel, abajo Irán. ¿Quién te ha dicho? Yo no te lo enseñé, ¿eh? ¿Quién te enseñó eso? Que Dios del cielo va a estar diciendo, así me gusta, apoya a mi pueblo y que se mueran los iraníes. ¿Quién te enseñó eso? Yo no te lo enseñé nunca, ¿eh? Porque ya Israel no es el estado vigente de Israel. Ya conmigo, ¿cómo? Israel no es el estado, no es el estado de Israel. Ya Israel no es un estado geográfico. Israel es espiritual. Y es el cuerpo de Cristo. Y son los descendientes de Abraham. Y bueno, si los judíos que están en él son descendientes de Abraham, no. Los descendientes de Abraham son por la fe, no por la sangre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Entonces, una sociedad que rechaza al Hijo no puede presumir tener al Padre, porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que rechaza al Hijo, no tiene al Padre. Sí, pero pastor, la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Está hablando de Israel. No está hablando de Israel, está hablando de la simiente de Abraham. Y la simiente de Abraham, según Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, dice, noten ustedes que no dice, y las simientes, dice, como si hablase de mucho, dice, la simiente, la cual es
Cristo. Entonces, cuando una sociedad habla mal de Cristo, está maldiciendo la simiente. Esa sociedad está maldecida. Cuando yo bendigo la simiente, la cual es Cristo, está siendo bendecida por Dios. ¿Y sabe qué dice el Talmud? Que es el libro doctrinal de la religión judía. ¿Sabe qué dice el libro del Talmud? Que es el libro principal de teología de los judíos. Que Dios castigó a Jesús porque extravió al pueblo y lo mandó a un lago que arde con excrementos en ebullición. Por eso que Isaías 53 dice que nosotros, hablando del pueblo de Israel, lo tuvimos por herido de Dios, como que Dios lo había castigado. Entonces yo te hago una pregunta. Un pueblo que se jacta de rechazar al Hijo y que dice que el Hijo de Dios, el Mesías profetizado, Dios lo hizo, lo está haciendo arder en un lago que arde con excremento en ebullición. Yo te hago una pregunta. ¿Quién está bajo maldición? Mira cómo me miran. El que lo maldice. Porque la simiente de Abraham, ¿quién es? Cristo. Quien bendice a Cristo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Pero como nosotros no fuimos llamados para maldición, ni tampoco para tomar una postura. Usted no está en esta tierra para ponerse del lado de Israel, como si Dios tuviera dos pueblos. El de la chusma que somos nosotros, los salvados por gracia, que decir que Cristo pagó por vos. Pero Dios tiene otro pacto con el pueblo de Israel. No, ese pacto ya caducó, ese pacto ya no está vigente. Hay un solo pacto y es un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Hablamos mal de Israel? No, de nadie, porque no fuimos llamados para maldecir. Y entonces, ¿qué hacemos? Oramos pidiéndole a Dios salvación para Israel, para Irán, para Gaza, para Rusia, para Ucrania, para Afganistán, para Arabia Saudita, para Corea del Norte, para todos los países. Nosotros no tomamos una postura ideológica ni política sobre nadie. Sobre nadie. Amar a Israel no significa odiar a los palestinos. Ni tampoco amar a Palestina es odiar a Israel. Acá no hay víctimas ni victimarios. Acá hay gente que acepta o rechaza a Cristo. ¿Y por qué le hago toda esta introducción? Porque los días están agitados. Los días solamente pueden ser transformados por medio del arrepentimiento de la iglesia, que la iglesia de Cristo se vuelva a Cristo, que volvamos al primer amor, que encendamos el fuego del Espíritu y que vivamos conforme a la palabra del Señor. Lo que va a hacer la diferencia es la oración. Por favor, yo quiero que entiendan lo importante que es la oración, pero no estoy hablando de una oración religiosa, no estoy hablando de hacer vigilias de religión. Estoy hablando de personas nacidas de nuevo, nacidas del agua y del Espíritu, personas que entienden el mundo espiritual, que entienden el poder que hay cuando la iglesia se humilla al Señor. Es tan poderoso que naciones son transformadas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 4 dice: si mi pueblo, no está hablando del pueblo pagano o del pueblo incrédulo, dice: si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de sus pecados, y no solamente se arrepintiere, y se volviere de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos sus oraciones y perdonaré sus pecados, y dice, y sanaré su tierra. Imagínense cuán poderoso es. ¿Cuántos quieren ver a un Estados Unidos puesto de pie espiritualmente nuevamente, moralmente? Y cuando Estados Unidos se vuelva a Dios, pero para que Estados Unidos se vuelva a Dios, la iglesia debe estar en Cristo, avivada, encendida, viviendo conforme a la palabra, parada en la brecha y clamando, porque dice: clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú todavía ni siquiera conoces, que están afectando. Pero we need to open our eyes.
The spiritual eyes. Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que está pasando. Esto es algo sumamente importante. La oración. Busqué quién hiciese vallado, quién se parase en la brecha, quién clamara para que yo no destruya la tierra. Y no lo hallé. Para que entendamos el poder de la oración, fue la oración de Daniel lo que produjo que un pueblo que había sido esparcido, un pueblo que había sufrido la destrucción no solamente de vidas, porque cuando los babilonios llegaron a Jerusalén, no solamente mataron y aniquilaron muchas vidas, destruyeron la vida espiritual de esa nación, destruyendo el templo, derribando también sus fuerzas bélicas, destruyendo los muros, su ejército, sus grandes talentos. O sea, mataron todo lo que los babilonios pensaron que no servía, pero las grandes mentes intelectuales las llevaron cautivas y las llevaron a Babilonia. Entre ellas estaban jovencitos como Sadrach, Mesac, Abednego, Daniel. Y Daniel llega a un momento que entendió que había que escudriñar la escritura y leyó en las profecías que ese exilio, que esa deportación que habían tenido tenía una fecha de expiración. Y David comienza a ver que eran 70 años lo que Israel iba a sufrir el juicio de Dios por medio de los babilonios. Y cuando él descubre que ya están cumpliéndose esos 70 años, Dios le dice: Daniel, desde que inclinaste tu corazón a entender, porque Daniel podría haber dicho: qué cosa, qué mala que está la cosa, oye, 70 años ya, eso no hay quien lo reconstruya ya, no, eso ya está. Como mucha gente hoy, ¿sí o no? Lejos de poder entender que la oración puede reconstruir una nación desde sus cimientos espirituales, transformándolo moralmente, y que una nación se pueda volver a Dios. La gente ora, pero no cree la dimensión de poder que tiene el clamor. Daniel se pone a orar y lo primero que dice Daniel, yo le hago una pregunta: ¿Daniel era viejo o era joven? Ayúdeme. ¿Daniel era viejo o era joven? Era un jovencito. Imagínense nuestra juventud. Son muy pocos los jóvenes que ahora buscan la presencia del Señor, se paran en la brecha. Hay muy pocos, Daniel, pero cuando vamos a la historia de la Biblia, te vas a dar cuenta que fueron los jóvenes, en su gran mayoría, los que marcaron la historia de su generación. José era un jovencito, David era un jovencito, Sadrach, Mesac y Abednego eran jovencitos, Daniel eran jovencitos, pero estaban llenos del poder, de la unción, de la gracia, de la pasión de su Dios. De su Dios. Entonces escuchen esto que es interesante. Daniel ni siquiera había nacido cuando el pueblo de Israel estaba en extrema rebeldía contra Dios, y Dios hace juicio contra Israel, permitiendo que en el norte los asirios, el reino de Asiria, acabe con todo el reino del norte de Israel con sus 10 tribus. Y Dios permite que los babilonios arrasen con el templo y las 2 tribus que estaban ubicadas al sur, que eran Judá y Benjamín. Escuchen, ¿los estoy aburriendo? O sea, ¿cómo se hace para reconstruir algo que estaba totalmente devastado y que Dios estaba en el asunto? Porque el pueblo de Judá y de Benjamín se habían volcado a la adoración de ídolos, habían rechazado a Dios. No crea usted, dice: el pastor, yo me salvo porque yo no tengo ningún ídolo en mi casa. Yo jamás voy a poner una imagen, ni un santo, ni una virgen. Yo, por ese lado, pastor, yo estoy claro. No, es que idolatría no solamente es poner una imagen religiosa en tu cuarto o en la puerta de tu casa. Idolatría es todo lo que toma el lugar de Dios. De hecho, si tú amas el dinero, eso puede ser tu idolatría. Ahí se quedaron callados. Porque esta nación se jacta de ser cristiana, pero su Dios es el dinero. ¿Me siguen? Ahora yo le hago una pregunta. Esto es interesante, por favor. Quiero avanzar.
¿Daniel había nacido? No. No había nacido todavía cuando Israel se había rebelado contra Dios, o por lo menos Judá y Benjamín se había rebelado contra Dios. No había nacido. Sin embargo, Daniel toma una actitud sumamente relevante. Desde el Génesis vemos que a nosotros como seres humanos no nos gusta hacernos cargo de nuestros errores, ¿sí o no? Cuando Dios descubre que ha pecado Adán y Eva, lo primero que le dice a Adán es: ¿dónde estás? Y Adán, lejos de pararse delante de Dios y decirle: hey, yo he pecado contra ti, Señor, por eso que me escondí, porque he desobedecido lo que tú me mandaste a hacer. Tú nos dijiste que si comíamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente íbamos a morir. Y yo voluntariamente he decidido pecar contra ti, traicionarte y no obedecer. Y yo te quiero pedir perdón. ¿Fue esa la actitud que tomó Adán para con Dios? ¿Qué fue lo que dijo? Le dijo: la mujer que me diste. Porque desde el Génesis vemos que hay una tendencia a no querer responsabilizarnos de nuestros pecados y siempre buscar una excusa o poner en hombros ajenos la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando va Eva, no crea usted que la mujer empoderada se hizo cargo, tampoco se hizo cargo. Porque cuando le dijo: ¿y tú, Eva? Le dijo: no, la serpiente. Y a la serpiente: ¿y tú? Hizo así. Ahora, porque estamos hablando de que la oración puede transformar una nación. ¿Estamos hablando? Ok, jamás una buena intercesión va a ser poderosa cuando el que intercede se justifica. O siempre dice: Señor, perdona a esta nación. No, Daniel hace todo lo contrario a lo que hizo Adán y Eva y a lo que hace el común denominador de casi todos los humanos. Aunque Daniel no había sido participante presencial de la rebelión de Judá y de Benjamín contra Dios, a pesar de que era un jovencito, cuando Daniel se pone a orar, lo primero que dice es: perdona nuestros pecados. Él se mete adentro porque entiende que acá no se trata de culpar a otros, sino que él entendía de que había que involucrarse. Que a pesar de que él no había sido partícipe de esa generación, él sabía que también tenía que resolver el problema de pecado. ¿Me siguen? Entonces, en la oración, yo no puedo pararme delante de Dios y decir: Señor, perdona a estos gringos americanos que son cada vez más rebeldes, Padre. Tú sabes que yo soy una persona íntegra, intachable, que yo me congrego y que siempre trato de hacer lo mejor. Ojo, Señor, yo sé que no soy perfecto, pero aquí estoy, Señor, pidiéndote que no le arranque la cabeza a estos gringos, que reaccionen, Señor, que reaccionen. Y a este Donald Trump, este cabeza de zanahoria, Señor, por favor, ayúdale, Padre. Sí, hay gente que ora así. Dígame si no es así. Dígame si no es así. Se la agarra: Señor, nosotros te pedimos por Israel, protege a tu pueblo, Señor, y que estos iraníes, por favor, ya con el ayatolá y la abuela del tomate, esta gente, Señor, ahí, Padre, esta gente no va a cambiar, pues que se mueran todos, Señor, y guarda a Israel, que es tu pueblo. ¿Ya conmigo? ¿A dónde los quiero llevar? Uno se debe sumergir en la oración pidiéndole perdón a Dios por los pecados. Subió un fariseo y subió un publicano al tiempo de la oración. Y el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como estos. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo. De hecho, no soy ni siquiera como ese publicano que está allá atrás. ¿Tenía ejercicios espirituales este hombre? Sí, oraba, ayunaba, diezmaba. Sin embargo, su corazón era egocéntrico, vanaglorioso. Pero dice que allá atrás el publicano, dice que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se pegaba en el pecho y decía: sé propicio a mí,
Dice que la Biblia dice que cuando terminó la oración, el que descendió justificado y la oración que Dios escuchó fue la del publicano. ¿Qué debemos tener en cuenta en la oración? Reconocer los pecados, entender los tiempos y saber que Dios reconstruye naciones por medio de la intercesión de los hijos que están llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hizo Dios? Escuchó la oración de Daniel. ¿Sabe lo que pasó? Pudieron volver, pudieron reconstruir los muros. Esta nación no necesita gente que ahora se la pase todo el tiempo hablando mal, diciendo esto va a acabar mal. No somos espectadores de las tragedias, somos intercesores para que Dios perdone y restaure. Somos la esperanza de esta nación. Somos la esperanza de esta nación. Usted dirá, pero pastor, que se aguanten los iraníes, porque estaba viendo que hay un avión que es invisible. Eso se mete para ahí y no hay quien viva allá. Que se cuiden estos iraníes, estos ayatolás que están todos locos. No, si acá los americanos están todos cuerdos. Ay, pastor, yo que pensé que estábamos en la tierra que fluye leche y miel. No, estamos en la tierra que fluye oscuridad y maldad también. Porque mientras nosotros pensamos de que se están muriendo vidas allá, porque está bien, pastor, hay que matar a esa gente. No, ¿desde cuándo? ¿Quién nos enseñó a alegrarnos por la muerte de una persona? Y por si no lo sabía, este país ha matado por medio del aborto más de 1.000 millones de niños. Y la Biblia dice que hay 6 cosas que aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y entre las 6 que Dios aborrece es cuando se derrama sangre inocente. Ah, no, pero pastor, a mí me enseñaron en Primera de Feminacis, capítulo 1, versículo 2, my body, my right. Mi cuerpo, mi derecho. Bueno, eso no lo dice la Biblia. Porque en tu cuerpo, cuando tú decides matar a otro cuerpo que está en tu cuerpo, es asesinato. Yo todavía no entiendo cómo una persona que profesa ser cristiana está a favor del aborto. No, pastor, no es aborto. ¿Y qué es lo que es? La interrupción momentánea de un embarazo no deseado. Todo lo que se interrumpe se puede volver a tomar. No es una llamada telefónica. No es que te dejo en hold. Porque una vida que se aborta es una vida que ya no puede existir más. O sea que no es una interrupción, es una eliminación. Por tanto, eso es un asesinato. Porque si seguía su proceso, como todo proceso de vida que comienza en la gestación, y después claramente va tomando la forma corporal. No quiere decir que porque todavía no tiene la forma corporal no es una vida, si ya tiene ADN propio. No, mira, no me diga que usted está a favor del aborto, porque me corto las venas con una cuchara de plástico. Ah, bueno, si ya está a favor del aborto, estamos todos fritos, ¿eh? Es triste, pero a veces el creyente vive en una realidad espiritual tan oscura que hasta cree que eso es así. Está bien. Y si la mujer no está preparada para dar a luz, lo mejor es que aborte. ¿Quién nos enseñó a pensar así? Bueno, esta nación, y esto se lo digo claramente como un hombre de Dios, está a punto de experimentar uno de los juicios más terribles que va a experimentar esta nación. Esto se lo digo con mucha sinceridad espiritual. No crea usted que Dios va a dejar sin juicio a esta nación, porque nunca dejó Dios sin juicio a una nación que le dio la espalda. Entonces, pastor, ¿no hay nada que hacer? Sí, porque Dios, para perdonar Sodoma y Gomorra, necesitaba de justos que se pararan en la brecha. Si usted y yo decidimos no hacer caso a lo que Dios nos está hablando ahora, si usted y yo decidimos seguir de una manera apática y darle la espalda a Dios, o seguir llevando una vida cristiana como la que llevamos,
no pararnos en la brecha, somos la única esperanza para esta nación. Dios nos trajo para este tiempo, para pararnos en la brecha y para orar. Si Dios haya 10 justos que se paren en la brecha y que clamen, Dios puede detener el juicio. Porque ninguna nación que se enaltece, ninguna nación que dice, en mi mano está el poder, yo tengo el ejército más poderoso, tengo el sistema de inteligencia más poderoso, todos los que se jactaron de ser poderosos en sus ejércitos, contando sus caballos, yo soy el más poderoso, todos cayeron, porque hay un solo todopoderoso, nuestro Dios omnipotente, que juicia justamente a las naciones de la tierra. Usted va a ver ahora que el Estado de Israel va a comenzar a decir, no, porque nosotros tenemos el ejército más poderoso y tenemos al Mossad, cuidado con el Mossad. ¿Tú sabes lo que es el Mossad para Dios? No tiene idea, así mira. Nosotros tenemos la CIA, nosotros tenemos los mejores aviones que si... Nosotros tenemos el armamento nuclear más poderoso. A ver, tú puedes tener lo que se te da la gana. Quien tiene las riendas del universo es el Dios Todopoderoso y no hay ni siquiera una rayita que se mueva si no está dentro de su voluntad. Porque nunca el hombre podrá gobernar sobre el Dios Todopoderoso. El hombre y sus malos deseos, el mundo y sus malos deseos pasarán, pero solamente aquellos que viven dentro de la voluntad de Dios son los que van a permanecer para siempre. Para siempre. Nuestra confianza no está en lo que un ejército te puede ofrecer. Yo sé, mire mi hermano, maldito el hombre que confía en el brazo de otro hombre, dice la Escritura, pero benditos son los que confían en Jehová. Y yo cuando miro el estado espiritual de la iglesia, cuando contemplo el estado moral de esta nación, cuando veo el estado moral de los que gobiernan a esta nación, tiemblo, porque entiendo que Dios es justo. Pero ese temblar no me genera a mí una apatía o una pereza, o decir, bueno, que se pudra todo y que Cristo venga. Me da ganas de pararme en la brecha y decir, Señor, ten piedad, porque yo también vivo acá, mis hijas viven acá, mis nietos, si Dios lo permite, van a vivir acá. ¿Qué vamos a hacer? Dijo Josué, decidan hoy, no mañana. ¿A quién van a servir? ¿Si a los dioses de este país o a Dios? Así dijo Josué. Decidan hoy, Y Josué dijo, ¿saben qué? Y el primero que va a decidir soy yo. Como líder, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora decida usted. Decida usted. No sé si decirlo porque está muy fuerte. No, que está muy fuerte. Hay mucha gente enojándose con la administración que rige la Casa Blanca ahora. Que el tipo es un anti-inmigrante, que el otro. Para. No sea que muchos inmigrantes que le prometieron cosas allá a Dios que iban a hacer acá si Dios le permitiría llegar, acá se olvidaron y se están haciendo los chivos locos. No, quiero escuchar, a ver. Porque si tú le prometiste algo allá, Señor, si tú permites que yo llegue allá, yo le voy a mostrar a estos gringos qué es lo que es estar en el fuego del Espíritu. Y llegaste acá y ya ni te congregás. Y ahora le echas la culpa a Donald Trump de esa amenaza que tenés. Tené cuidado. No sea que te esté pasando factura lo que lo prometiste y no cumpliste. ¿Estás conmigo? Ajá. Porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, pastor, ya entendí. No le prometo más nada a Dios. No, porque entonces ya le estás demostrando a Dios que no quieres compromiso con Él. Entonces, ¿qué es mejor? Prometer y cumplir.
Pastor, ¿cuál es la esperanza? ¿Sabe lo que pasó? Mire lo que le voy a decir. Daniel se paró en la brecha y el pueblo pudo encontrar su vuelta a Israel. Pastor, ¿cuál es la solución para este país? Para este país es usted y yo. Porque el juicio, dijo Pedro, siempre comienza por casa. Entonces Dios, antes de enjuiciar a un pueblo que no le conoce, Dios va a mirar y va a advertir a su iglesia. Y yo creo que es un mensaje crucial para este tiempo. No crean ustedes que yo me voy a prestar para este jueguito motivacional evangélico de nuestros días, que muchos ministros están más interesados en enriquecerse a sí mismos, en llenar sus arcas personales, y no me importa si la iglesia va para un lado. Yo le voy a hacer creer a la iglesia que mientras tenga plata en el bolsillo todo va a estar bien. No cuenten conmigo para eso. Estamos camino hacia un precipicio y la iglesia debe arrepentirse, quitarnos la venda, abrir los ojos espirituales, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios y caminar en dirección a su palabra. Eso generará. No tiene sentido decirle a Dios, Señor, aviva tu obra en medio de esta nación. Avivar significa encender el fuego. ¿Sabe lo que significa, verdad? ¿Viste cuando uno está haciendo un barbecue que se están apagando las llamas? ¿Qué es lo que hace uno cuando ve que se está apagando la llama? A ver, agarra un cartón o algo y ¿qué le comienza a hacer? A soplar. ¿Qué es lo que sopló de lo alto cuando descendió en el aposento alto? Vino como un viento recio que sopló la casa donde estaban todos sentados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se encendieron y todos comenzaron a hablar lenguas como de fuego. Ese es el avivamiento que Dios quiere encender en la vida de sus hijos, para que ese fuego se extienda en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos, diga conmigo, Señor, si tú ves que se está apagando mi espíritu, sopla, 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 sopla con ese viento recio, sopla con ese ruá del cielo, sopla con ese avivamiento, Padre. No dejes que mi vida espiritual se apague. No apaguen al espíritu, sino sean llenos de ese fuego espiritual. Padre, ayúdanos a que esto no quede como una simple exhortación de día domingo. Por el contrario, Señor, que tu Espíritu Santo haga retumbar estas palabras en nuestro espíritu. Señor, perdónanos. Reconocemos que hemos llevado una vida espiritual en no pocas ocasiones llena de apatía a tu presencia. Perdónanos, Señor, si hemos priorizado otras cosas, si hemos puesto en primer lugar nuestra agenda personal por encima de nuestra responsabilidad espiritual. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no darnos cuenta en el estado en que se encuentra esta nación. Perdónanos. Y reconocemos en este día, Señor, que la oscuridad que está acentuada sobre esta nación es producto de que nosotros quizás, Señor, no hemos encendido la luz espiritual, la luz de Cristo. Pero ahora, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que te apiades de nosotros y que a partir de hoy nos ayudes todos los días a doblar nuestras rodillas delante de tu omnipotencia y orar por esta nación. Orar para que tengas misericordia, Señor. Tú conoces aún lo que nosotros no conocemos. Tú conoces el estado profundo de esta nación. Tú conoces todo lo que se planifica aún en lo más reservado de cada morada. Señor, te pedimos que tengas misericordia, que la iglesia tuya, que tu iglesia, que somos nosotros, podamos tener el candelabro encendido, que podamos vivir en el primer amor, en ese fuego espiritual, que no se apague ese fuego, Señor, que podamos
podamos ser intercesores, que podamos orar, que podamos salir a la calle y decirle a este mundo que solo Cristo es la esperanza de gloria, que solo en Él encontramos verdadera protección, que solo en Él encontramos redención, expiación y salvación eterna, Señor. Perdónanos si no solamente que no hemos apartado de la oración y de la intercesión, perdónanos si no hemos responsabilizado de nuestro deber como creyentes de compartir la fe con otros que no te conocen. Sabemos que nos has traído a esta nación con un propósito mucho más profundo que el de bendecirnos materialmente. Nos has traído porque tú conoces la condición de esta nación. Y no queremos ser, Señor, como aquella generación de Sodoma y de Gomorra, que cuando Abraham comenzó a hablar contigo y a pedir por justos, y que tú le decías: Abraham, es que no hay ni siquiera 10 justos, sino por amor a esos 10 justos yo perdonaría a esa ciudad. Que no seamos ese tipo de generación. Por el contrario, Señor, que cuando tú mires no solo a esta congregación, cuando mires a los creyentes, a los cristianos en esta nación, puedas mirar hombres y mujeres justos, justificados por la sangre de Cristo, parados en la brecha, clamando. Te pedimos que tengas misericordia de la Unión Americana, que protejas a esta nación y que esta nación pueda encontrar en Cristo la verdadera paz, y que se encienda espiritualmente esta nación con el avivamiento que desciende de lo alto. Y que tengas misericordia, Señor, de todos los pueblos de la tierra. Y así como te pedimos salvación y protección sobre Estados Unidos, te pedimos salvación y protección sobre Irán. Tantas familias que están siendo desplazadas, tantos niños, tantas bombas, tantas muertes. Ten misericordia de Irán. Ten misericordia de Israel. Ten misericordia, Señor, de los desplazados, de los hospitales, de aquellas escuelas, Señor, que están siendo bombardeadas. Ten misericordia, Señor. Nosotros oramos para que haya paz en esos corazones invadidos por el odio. Ten misericordia, Señor. Y también te pido misericordia por aquí, por Sanando las Naciones, Señor. Que me perdones a mí si yo te he fallado como líder. Que me perdones a mí, Señor, si no he hecho las cosas bien. Lávame más y más de todo lo que pueda contristar a tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor. Perdona mi casa. Perdona, Señor, si en esta congregación hay, Señor, frialdad o tibieza espiritual. Tú conoces el estado espiritual de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar. Tú conoces, oh Dios, cómo realmente está nuestra vida espiritual. Y por eso que como pastor de esta congregación yo te pido que nos perdones y que nos ayudes a sumergirnos en el fuego de tu Espíritu. Que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra, que nos ayudes a ser responsables con nuestras obligaciones de iglesia. Señor, que se llenen las reuniones de oración, que se llenen las reuniones donde venimos a orar, para que podamos claramente entender que no es una sugerencia, es una prioridad que debemos darle como iglesia, como congregación. Y que esta nación experimente el avivamiento espiritual generado genuinamente por tu Espíritu Santo, por ese viento recio que sopla desde tu trono sobre los 50 estados, y no solamente sobre esta nación, sobre todo el Caribe, Centro y Sudamérica, Europa, el Medio Oriente, Asia, Oceanía, la Antártida, África. Toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.